Hola, ¿qué tal? En este vídeo programaremos el estado patrulla, durante el cual el enemigo patrullará a lo largo de una serie de puntos definidos en la escena. Si durante la patrulla ve al jugador, pasará al estado persecución. Si durante la patrulla escucha al jugador, pasará al estado alerta. Lo primero que voy a hacer va a ser guardar la escena, ya que llevo un buen rato sin guardarla. Y lo siguiente va a ser abrir el script estado patrulla, para empezar a completarlo. Vale, lo primero que vamos a necesitar va a ser, como siempre, las variables públicas. En este caso voy a necesitar un array de objetos de tipo transform que contengan pues los waypoints. Voy a poner points también en mayúscula. Y ya está. Pues ahora, para que el enemigo que esté patrullando pueda dirigirse a cada uno de los waypoints, voy a necesitar una referencia a su, al componente que acabamos de crear llamado controlador navmesh. Así que vamos a crear de forma privada el controlador navmesh. Lo vamos a llamar controlador navmesh. Y como siempre en el awake vamos a obtener la referencia. Controlador navmesh igual a get component controlador navmesh. ¿Qué más vamos a necesitar? Pues creo que nada más. Ahora en el update tendremos que ir comprobando si hemos llegado al final. Y si hemos llegado, pues pasamos al siguiente punto que tengamos aquí. Antes de eso vamos a inicializar lo que es el estado. Usando el método onEnable, este método se llamará cada vez que el estado se active, cada vez que pase a estado activado. Es decir, cada vez que se activa. Así que lo podemos hacer para inicializar este estado cada vez que el enemigo entra dentro de este estado. Cada vez que entra dentro de este estado se va a ejecutar el código que pongamos aquí. Y claro, cuando entramos dentro de este estado, queremos que el enemigo vaya al siguiente punto. Y creo que esa va a ser una variable que se me ha olvidado escribir. Va a ser de tipo net y va a referenciar siguiente waypoint. Va a tener el valor entero de la posición en el array del waypoint actual. Inicialmente valdrá 0, así que se accederá al waypoint que está en la posición del array 0. Y así, aquí vamos a decirle al controlador navmesh, es decir, cuando entramos dentro de este estado, es decir, cada vez que entramos dentro de este estado, vamos a decirle al controlador navmesh que actualice su punto de destino y le vamos a pasar la posición del elemento que esté en el array en su posición de siguiente waypoint. Así que vamos a hacer referencia al array waypoint. Lo he llamado tendría que haberlo puesto en plural, waypoints. Y ya dentro del array, pues a la posición que esté en esta variable. Siguiente waypoint. Y ya con esto tengo la referencia al waypoint, pues ahora simplemente, como los waypoints son transform, pues accedo a su posición. Es decir, cuando se activa, cada vez que se activa o que el enemigo entra en estado patrulla, lo primero que vamos a hacer va a ser decirle al navmesh agent que empieza a dirigirse a la posición del waypoint que toca en ese momento. Inicialmente será la 0. Y podemos también aquí decir a cosa hecha que siguiente waypoint, cada vez que entremos en estado patrulla, empecemos
siempre con el primer waypoint. Que vemos al jugador y empezamos a perseguirlo y nos vamos a la otra punta del escenario, pues poniendo esto, lo que hacemos es que cuando volvamos otra vez al estado de patrulla, vamos a empezar otra vez la patrulla por el primer punto. Yo prefiero no ponerlo y así siempre ir al punto al que tenías que ir, pero que al ver al jugador hizo que no fueras a ese punto de patrulla que te tocaba. Por eso no lo voy a inicializar de esa forma. Y ya con esto pues tendremos al enemigo dirigiéndose hacia ese waypoint. Creo que va a ser curioso ejecutarlo ahora para comprobarlo. Eso sí, tenemos que rellenar algunas cuantas variables, como por ejemplo este array. Así que vamos a poner el waypoint 1, el waypoint 2 y tal. Podríamos hacerlo de esta forma. También hay otra forma que es seleccionando todos. Pero claro, cuando seleccionas todos se te quita el inspector. Podemos hacerlo usando el candado. Pulsamos el candado y ya da igual lo que seleccionemos, que no va a cambiar el inspector porque le tenemos el candado echado. Entonces podríamos directamente arrastrar todos a waypoints y ya pues nos aparecerían todos de golpe. Y ya podemos quitar el candado. Bueno, lo comento por si no sabíais que se podía hacer de esa forma. Si no, pues arrastramos el 1, el 2, el 3, el 4, así en orden. Y ya pues simplemente vamos a ejecutar a ver si el enemigo se dirige. Lo vamos a poner desde arriba que se verá mejor. Bueno, el enemigo está muy cerca del waypoint. Lo voy a alejar un poco. Y ya vemos que el enemigo pues se acerca al primer waypoint. Ahora lo que tenemos que hacer va a ser comprobar en el update si hemos llegado. Si hemos llegado, pues vamos a incrementar siguiente waypoint en 1 y si si apuntáramos a una posición por ejemplo, hay ahora 4 waypoints y esto apunta a la posición 4, claro, el array va de 0 a 3, pues tendríamos que hacer que volviera a 0 y así que vaya cíclicamente incrementando, y cada vez que incrementemos el siguiente waypoint tendremos que decirle al controlador navmesh que actualice su destino. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en el update. Vamos a comprobar si hemos llegado. Como eso ya lo tenemos incorporado dentro de nuestro componente auxiliar, pues simplemente tenemos que hacer sin controlador navmesh hemos llegado. Pues si hemos llegado, pues lo único que tenemos que hacer es decir que el siguiente waypoint podríamos hacer así, más. Pero yo quiero que cuando nos pasamos de las posiciones que hay en el array de waypoint, empiece de nuevo, empiece desde 0. Así que lo voy a hacer usando el módulo. Siguiente waypoint va a ser siguiente waypoint más 1. Y ahora le voy a hacer el módulo, es decir, el resto de lo que quede, dividir este valor entre el total de elementos que hay en el array. De esta forma, si en el array tiene 4 elementos, iría de 0 a 3. Esto sería 0, luego cuando se ejecuta la siguiente vez 1, 2, 3. Y cuando esto valga 4, al hacer módulo entre 4, 4 entre 4 es 1, el resto es 0. Así que esto valdrá 0. Así siempre irá cambiando 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Y ya que hemos actualizado el siguiente waypoint al que tiene que ir, pues tenemos que decirle al controlador navmesh que pues que haga lo mismo que esta línea. Que podríamos, si queremos, si quisiéramos, hacer un método aparte para no tener todo esto así tanto código repetido. Vamos a hacerlo en un método privado que se va a llamar actualizar waypoint destino. Y ya pues eso va a ser esto. Y así no tenemos
el código repetido. Aquí me ha faltado el punto y coma. Y bueno, con esto ya tendríamos que el enemigo hace la ruta completa. Vamos a probarlo a ver si estoy en lo cierto. Es decir, simplemente en el update es mirar, preguntarle a nuestro componente auxiliar si ha llegado ya, y si ha llegado, pues pasamos al siguiente waypoint. En caso de haber llegado al último, empezaríamos otra vez por el 0. Y pues ponemos que en el navmesh agent pues vaya hacia ese waypoint al que toca. Vamos a ejecutarlo a ver si hace la ruta entera. Va al 1, va al 2, ahora tendrá que venir al 3 y ahora tendrá que venir al 4. Y después del 4 tendrá que volver al 1. Lo curioso es que en ejecución yo puedo, por ejemplo, mover el waypoint. Y ahora vendría aquí. Pero hay que moverlo antes de que se establezca su posición. 3, ahora vendrá el 4 y luego otra vez al 1. Y como en ejecución no cambian los objetos, pues vuelve a su posición original. Os invito a vosotros a poner tantos waypoints como queráis y pues hacer la ruta de patrulla que queráis para el enemigo. Y bueno, vamos a hacer lo que nos falta, que es, vamos primero a lo sencillo, que es si el jugador entrara dentro del área en la que el enemigo escucha los pasos del jugador, entonces pasamos al estado de alerta, porque lo ha escuchado. Y eso es tan fácil como detectar que se ha activado el trigger enter en el enemigo. Pues en nuestro estado patrulla vamos a definir, a comprobar si se ha entrado en ese trigger de ese collider. Pues bueno, public void on trigger enter collider, si lo escribo bien. Y ya aquí, pues sí, el collider, el GameObject del collider que ha entrado, bueno, que ha activado el trigger del enemigo, si su tag es jugador, pues entonces sabemos que el jugador ha entrado dentro del área del enemigo. Ha entrado dentro de este collider. Así que se ha activado el trigger. Y aquí tenemos por la referencia al collider del jugador que ha entrado dentro de este. Y ya pues con la referencia a su collider, pues accedemos al GameObject y comprobamos si tiene el tag player. Si tiene el tag player es que ha entrado el jugador aquí dentro. Entonces tendríamos que hacer que el enemigo entre en estado de alerta. ¿Quién se encargaba de controlar cuando se activaba un estado o cuando se activaba otro? Pues era nuestro componente máquina de estados. Así que vamos a necesitar una referencia al componente máquina de estados dentro de nuestro estado patrulla. Y la vamos a tener una referencia que va a ser privada. Y la voy a colocar pues aquí mismo. Private máquina de estados, máquina de estados. En la wake igual, máquina de estados igual get component máquina de estados. Ya tengo la referencia y ya simplemente tengo que decirle aquí que active el estado. ¿Qué estado? Pues ¿dónde tengo yo la referencia a los estados? Pues aquí arriba, en máquina de estados, que para eso los he hecho públicos, además de para poder establecerlos desde el editor. Pues quiero activar el estado. ¿Qué estado? Pues el que está en máquina de estados, que se llama estado alerta.
De esta forma se activará el estado de alerta. Y recordad, ¿qué hacía activar estado? Pues aquí recibía el estado que se quiere activar y lo que hacía era estado actual. Por ejemplo, si estamos patrullando, pues el componente del estado de patrulla, este que estará activado, se desactivará. En estado actual se pondrá el estado alerta y con la referencia al estado de alerta se activará. Es decir, pasaremos de estado patrulla y se activará el estado alerta. Y si queremos podemos probarlo directamente. Lo único que cuando el jugador entre en ese área y pasemos al estado de alerta, pues el enemigo no hará nada, porque el estado de alerta lo tenemos todavía vacío. Pero bueno, podemos probarlo simplemente para ver si se activa el estado de alerta y se desactiva el estado patrulla. Aquí tenemos que el enemigo pues seguirá haciendo su ronda y ahora me voy a colocar dentro de su área. En cuanto entre, fijaos que se activa el estado de alerta y se desactiva el estado patrulla. Si veis, el enemigo ha seguido andando hasta llegar al waypoint siguiente, porque esa es la orden que tenía su nav mesh agent. Podemos directamente aquí detener el controlador nav mesh, o lo que vamos a hacer mejor va a ser solo en el estado alerta, cuando se entre, usando el método este en el estado de alerta, detener el nav mesh agent para que se pare. Ya que, por ejemplo, hay un caso en el que mientras está en patrulla, si ve al jugador, que es lo que vamos a programar ahora, pues no necesitamos que se detenga desde el estado patrulla. Ya cada estado deberá de establecer el estado del enemigo que le corresponda. Entonces, desde este script no corresponde detener al enemigo. Y bueno, pues vamos a hacer lo que nos falta, que es si en cada update del estado patrulla, usando el componente controlador visión, mirar a ver si estamos viendo al jugador. Y cuando lo veamos, pues simplemente pasamos a estado persecución. Aquí en el update, pues vamos a... bueno, antes de nada, como vamos a necesitar el controlador visión, vamos a obtener una referencia. Controlador visión. Y aquí igual. Controlador visión igual get component controlador visión. Ya tenemos la referencia a ese componente. Y ahora en el update, pues lo primero que haremos será ve al jugador. Pues lo vamos a hacer tan fácil como si controlador visión punto puede ver al jugador. Y recordad que obligatoriamente hay que pasarle la variable raycachehit de tipo raycachehit. Pues vamos a definirla aquí arriba. Raycachehit. Aquí pues se pone out hit para que se sepa que esta variable va a obtener el valor dentro de cuando se ejecute este método. Si puede ver al jugador, pues se puede verlo, pues esta variable tendrá la información de el collider bueno, la información del golpe, bueno, del impacto del rayo con el jugador. Y ya, pues lo que vamos a hacer aquí simplemente va a ser que cuando estemos en patrulla y veamos al jugador, pues vamos a pasar al estado de persecución. Lo que vamos a hacer va a ser decirle al controlador navmesh que persiga al jugador. Es decir, la variable perseguir objetivo va a ser el transform del jugador, que podemos acceder a él usando la variable hit, y aquí pues accedemos a su transform. Y ya pues tenemos
esta variable que se usará mientras estemos en estado de persecución. Y bueno, ya controller.mesh ya sabe el transform que tiene que seguir. En cada update actualizar su posición destino a la posición de este transform. Ahora simplemente nos falta decirle a la máquina de estados que queremos pasar al estado de persecución. Pues igual, ya que la tenemos aquí, pues máquina de estados punto activar estado, pues igual, máquina de estados punto estado persecución. Y ya con esto pues tenemos activado el estado. Ahora, en cuanto cambiamos estado, recordad siempre que no tenéis que hacer nada más. O haciendo if, o else, else's, o lo que sea, aseguraos de que cada vez que cambiéis de estado, no se vaya a seguir ejecutando código. Yo en este caso puedo hacer aquí, como estoy en el update, un return. Y directamente todo esto ya no se ejecuta, porque ya no interesa, ya no estamos en el estado patrulla, ya se supone que estamos en el estado persecución, cuando se ejecute este método. Y bueno, muy importante eso, cada vez que cambiemos de estado, asegurarnos con return, con if o con break o con lo que sea, que no se vaya a seguir ejecutando todo el código que haya después de donde se activa otro estado distinto. Y bueno, ya lo único que nos queda es probar que todo funciona como nos esperamos. Vamos a volver a Unity, cruzamos los dedos para no habernos equivocado en nada. Vale, estado patrulla no tiene más cosas que los waypoints. Y vamos a ejecutarlo. A iniciar. Ahora, pues igual, si entra esto, el enemigo va a ir haciendo su patrulla, normal. Lo voy a quitar, ya me ha visto. Ya me ha visto porque se ha activado el estado de persecución y al enemigo. Bueno, el enemigo no va a hacer nada porque el estado de persecución todavía no hemos programado nada en el enemigo. Simplemente ha terminado la tarea que le quedaba por hacer, que era el llegar a su waypoint. Pero quería hacer que me viera de una forma más evidente, no así cruzando entre... Es decir, si entro aquí dentro de los límites, entra en estado de alerta. Está ahora en estado patrulla y ahora cuando me vea directo, el único estado que se va a activar va a ser estado persecución. A ver, me voy a quitar. Vale, me ha visto. Estado persecución. Pero bueno, sabéis que en línea recta si me hubiera visto bien. Pero bueno, ahora me voy a poner justamente enfrente. Y ahora aquí ya se supone que me ha visto, pero como tenía esto quitado... ¿Dónde está? Vale, sí. Ah, no, aquí ha sido como he entrado en el área, se ha activado el otro. A ver, yo quiero que se active estado persecución cuando me vea. Ahora me tendrá que ver. Ahora sí. ¿Ves? Y pasa a estado persecución. Y bueno, pues creo que me está faltando lo del indicador, el cubo este que le pusimos para que vaya pintándose del color del estado en el que se encuentra y así no tener que estar mirando aquí qué componente está activo en cada momento para saber el estado en el que está. Y esto lo vamos a hacer muy fácilmente. Como cada estado va a necesitar una referencia al mesh renderer del cubo este, pues lo que voy a hacer va a ser, como es una variable que se va a usar en los tres estados, la voy a colocar en la máquina de estados, ya que va a mostrar siempre va a mostrar el estado en el que se encuentra en la máquina de estados. Así que como corresponde la voy a añadir a ese script, máquina de estados. Voy a poner como variable pública a ver si llego, public, y la voy a llamar, bueno, va a ser de tipo mesh, a ver, me lío, mesh renderer, y la voy a llamar mesh renderer indicador. Hay una mezcla de Spanglish de los buenos.
y ya pues este script no necesita nada más, simplemente que la variable esté pública para asignarla desde el inspector y para poder acceder a ella a través de la referencia a máquina de estados, que como hemos visto, en todos los estados que vayamos a hacer, siempre vamos a obtener la referencia a la misma. Y vamos a establecer la referencia antes de que se me olvide. Aquí tenemos MeshRenderer del indicador. Pues arrastramos el objeto indicador que tiene su componente MeshRenderer. Otra vez se me fue. Y ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es, cada vez que entremos a un estado, en nuestro caso estado patrulla, cada vez que entremos al estado se va a ejecutar el onEnable, ya que recordáis que cada vez que se activa un estado, pues se activa el componente de nuestro script que representa a ese estado. Entonces aquí pues vamos a cambiarle el color del MeshRenderer del indicador. Voy a aprovechar, además de los waypoints, a establecer una variable pública que defina lo que es el color que vamos a usar. Que esto es solo para nosotros depurar, que no necesitamos en un juego final tener ningún cubo encima de los objetos que funcionen con máquinas de estado, ya que siempre podemos ver el estado en el que se encuentran mirando qué componente tiene activado en cada momento. Esto lo hago así para que a nosotros durante este tutorial nos resulte más fácil de entender. Luego pues se elimina este MeshRenderer, se elimina los colores que vamos a ir añadiendo en cada estado y el código que se encarga de actualizar ese color, que tampoco lo necesitaríamos, pero bueno, lo hago por hacer todo esto más fácil. Y bueno, el MeshRenderer del indicador lo teníamos en la referencia del componente de máquina de estados. MeshRenderer indicador. Punto, le vamos a cambiar. A ver, ¿esto de qué tipo es? Es de tipo, tiene que ser de tipo color. Ah, bueno, perdón. Hay que acceder al color con el material y luego color. Y va a ser pues el color que le hayamos dado en color estado, que por defecto es verde. Así que ahora cuando estemos patrullando, pues como veis aquí, el enemigo tendrá el cubo de color, bueno, aquí es que ni se ve. Aún no se ve porque está seleccionado, pero bueno. Se ve que está en el estado verde, que es el estado de patrulla. Porque nosotros lo hemos dicho, que el verde sea el estado de patrulla. Y con esto ya dejamos terminado lo que es el estado patrulla. En el siguiente vídeo completaremos el estado de alerta, que ahí lo que hará el enemigo en ese estado será girar durante un cierto tiempo para intentar ver al jugador. Si no lo ve, pasado ese tiempo, seguirá con el estado de patrulla. Si viera al jugador, cambiaría al estado de persecución.